América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Não se pode falar de cambio sem um cambio cultural. Trabalhar muito, muita democracia, muita paz. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos. Yo creo que América Latina necesita hechos y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Creo que la democracia se construye día a día. Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas. La complementariedad entre presidentes, entre gobiernos de Latinoamérica va a ser importantísimo para consolidar este proceso de cambio en Latinoamérica. Bienvenidos a esta nueva edición de Resistiendo desde el Sur para Resistiendo con Aguante. Hoy vamos a recibir a uno de los líderes del movimiento sindical argentino, que es Roberto Baradel. Con él vamos a tratar de diferentes temas y por supuesto el tema de las paritarias. ¿Cómo ves el contexto de hoy? Bueno, creo que claramente lo que estamos viviendo es un gobierno que apunta a una gigantesca transferencia de riqueza de los sectores más bajos hacia los sectores más altos. Esa transferencia de riquezas sí o sí se tiene que hacer en algún momento con una represión, porque es lógico que quienes están sufriendo esta caída tiendan a levantarse contra esto. Y parte de ese disciplinamiento social, bueno, es lo que estamos empezando a ver con Milagros Salas, con el dirigente de la CTA que vimos en Río Negro, que también fue detenido. Sí, con Aguilar. Ahora estamos viendo que se está produciendo un acampe en Plaza de Mayo, que seguramente en algún momento también van a tratar de forzarlo. Creo que nada mejor que hablar con alguien, con un líder sindical, para que nos diga un poco qué es lo que está pasando, cómo se está viendo esto desde el punto de vista del movimiento obrero, cuáles son los posibles cursos a seguir, cuál sería la posible reacción ante lo que está pasando para estar un poco mejor informados, ¿no? Porque sabemos que a través de los medios de comunicación lamentablemente viene todo muy filtrado. Eso es verdad. Bueno, acá tenemos la voz. Acá estamos en Resistiendo con Aguante, el canal oficial. Así que los llevamos directamente con la entrevista a Roberto Baradel. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Como sabes, estamos colaborando y haciendo la producción para Resistiendo con Aguante, así que bueno, es una voz más que todos seguramente van a querer escuchar. Bueno, muchas gracias y un honor que nos entreviste. Vamos a empezar con un tema que realmente ha conmocionado un poco la Argentina. Hablamos que una dirigente social como Milagros Sala, que está encarcelada, Adolfo Aguiar de Late, que también fue detenido. ¿Está en marcha una fase de disciplinamiento social de la protesta a través del miedo y así evitar la reacción a los ajustes? Sí, exactamente. Empezó con Cresta Roja, con los despedidos de Cresta Roja, se trasladó a la ciudad de La Plata con despidos masivos en la municipalidad, con una represión atroz que llevó adelante ordenada por el intendente. Después intentó desdecirse porque el ministro de Seguridad planteó una investigación de la acción de la policía porque fue brutal. Eran personas que se movilizaron absolutamente en reclamo de sus derechos en forma pacífica, y ahí quedó claro una mujer con 7 balazos de gomas en la espalda. Fue la verdad atroz. El tema de la represión, nos movilizamos fuertemente, los compañeros de la CTA de la provincia de Buenos Aires, de la que soy secretario general, los compañeros de ATE, otras organizaciones sociales y políticas, el Movimiento Evita, la Cámpora, bueno, el Partido de los Trabajadores, por el socialismo, bueno, diferentes expresiones, repudiando ese accionar. Después de eso vino
Bueno, el tema de la seguidilla de despidos que están llevando adelante en el Estado y el encarcelamiento de Milagros Salas, que después de 3 pedidos de entrevista al gobernador Gerardo Morales no le dio ninguna, tuvieron que poner un campamento en Jujuy y la metieron presa con ¿qué argumento? Incitar a la comisión de delitos y tumulto. Por poner un campamento reclaman la verdad. El juez que la detiene, inmediatamente toma una licencia médica, parece una burla, ¿no? 3 días sin poder presentar un recurso, ni el habeas corpus, ni el tema de excarcelación. Después toman una interpretación entre el fiscal, tienen 5 días para resolver, y que lo convierten en 10 días, porque se toma 5 días la fiscal y 5 días el juez para resolver. O sea que Milagros Salas está presa, no por todo lo que dicen en televisión, que manifiestan sobre determinadas cuestiones, sobre que estafas, está presa por poner un campamento frente a la gobernación de Jujuy. Y esto es claramente criminalizar la protesta social. De la misma manera que detuvieron a compañeros de la otra CTA, la CTA Autónoma y de ATE en el tema de Río Negro. Evidentemente detuvieron a 3. O sea, este es un accionar que entendemos quiere llevar adelante este gobierno, no solamente el de Jujuy, el gobierno nacional, porque Mauricio Macri avaló claramente lo que ha pasado, que cortó una conferencia de prensa en Davos, cuando un periodista de Argentina le preguntó si no pensaba que iba a suceder lo mismo con el reclamo que le estaba haciendo sobre Venezuela, se enojó y se fue, claramente, porque no puede contestar. Hay Amnesty Internacional, un grupo muy importante de eurodiputados, la Confederación Sindical de las Américas, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Confederación Sindical Internacional, el Premio Nobel de la Paz, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales. Son muchos los que están reclamando, los que estamos reclamando, que no avancen con la criminalización de la protesta social. Ahora, este campamento que se hizo hoy, en realidad el día que estamos grabando esto, en Plaza de Mayo, ¿qué expectativa? Un campamento de unidad de un montón de organizaciones diciendo tienen que liberar a Milagros Salas, basta de represión, basta de despido, no criminalizar la protesta. ¿Y qué reacciones esperan del gobierno? Porque Macri avaló, lo avaló a Morales. Nosotros hay varias organizaciones dispuestos a resistir, a sostener un reclamo, porque creemos nosotros no vamos a resignar el derecho a la protesta, no estamos en una dictadura militar. Este avance a veces parece absurdo, ¿no? Perdón, no estamos en una dictadura militar, se lo decimos, lo sabemos nosotros, ahora se lo decimos al gobierno nacional y al gobierno de Jujuy, que creen y actúan con instrumentos que en algún caso terminan siendo parecidos al tema de la dictadura militar. Afortunadamente vivimos en democracia y no vamos a resignar el derecho a protestar. Lo que no pueden utilizar ellos mecanismos y metodologías de reprimir la protesta, encarcelar a los trabajadores porque estamos reclamando por nuestros justos derechos. A veces me parece un poco burdo alguna de las medidas que están tomando. O sea, creo que cualquiera que mínimamente tiene un conocimiento de política sabe que hace falta negociación. Da la sensación que el gobierno está salteando todos esos pasos y está provocando la reacción. Sí. ¿Puede ser parte de la estrategia esa? Puede ser provocar la reacción o puede ser como ellos se creen los dueños. Ellos actúan con un entendimiento que son dueños, ¿no? La mayoría de los miembros del Gabinete Nacional, no todos, pero la mayoría son CEOs de empresas, ni siquiera son dueños muchos, son en realidad empleados de los dueños, son para decir, ¿no? Porque hay que bajarlo de categoría, se creen que están en el primer nivel y están en el tercer, cuarto nivel, pero se esmeran mucho para defender los intereses de sus patrones, bueno, y actúan como la patronal, y los dueños que se creen que como tienen el capital, tienen el dinero, tienen derecho de hacer lo que quieren, ¿no? Hay una telenovela por ahí que dice los ricos no piden permiso. Sí. Bueno, tienen esa mentalidad, esa cabeza. Entonces dice, tenemos que llevar adelante Es difícil creer que en un gobierno haya esta soberbia. Digo, con respecto a la reacción, ¿no? Con el tipo de imposición que hace con respecto a la detención, a no permitir las protestas. Porque utilizan la mentira también, como lamentablemente las dictaduras con gobiernos autoritarios, confunden lo que es la autoridad con el autoritarismo, porque la autoridad le da la legitimidad en cuanto a uno escuchar, ser democrático, tener convicciones,
tener la formación y los argumentos para dar el debate, no aplicar a rajatabla sin escuchar absolutamente lo que él cree que es correcto. Bueno, lamentablemente confunden autoridad con autoritarismo y recurren a este tipo de prácticas. Ahora, el gobierno ha hecho una batería de medidas, o sea, desactiva el INDEC, y te habla... Se la pasó criticando al otro gobierno sobre uno de los caballitos de batalla del INDEC, ahora lo silencian directamente. Hasta el mismo FMI había avalado las estadísticas últimamente. Exactamente, y ahora lo silencian por 8 meses. O sea que, ¿pero por qué lo silencian? Porque no quieren hacer notar lo que es el tema de la inflación. Mirá qué casualidad, decían, bueno, venían coincidiendo San Luis con Ciudad de Buenos Aires y ahora en diciembre lo duplica San Luis. Entonces, bueno, evidentemente ahí se nota. Bueno, las consultorias del mismo gobierno, Macri habla del 20% y Frigerio habla del 40%, Melconian habla del 7% en diciembre, o sea que ni siquiera se cuidan en eso, ¿no? Ahora, ¿cómo van a hacer entonces para negociar las paritarias cuando les están hablando de 20 o 25 y tenemos, o creo que están pidiendo su tema a un 40, si no me equivoco, sí, ¿no? En la provincia de Buenos Aires vamos a resolver con el resto de los gremios la semana que viene, pero a nivel de CETERA hemos reclamado el 40% del salario inicial más la duplicación del incentivo docente, o sea que llevar el salario inicial a 9.020 pesos de 6.060 y que está planteado. Ese es el planteo que hicimos a nivel nacional. Para la política de ellos es una locura eso. Sí, bueno, pero no es una locura para la realidad y para el bolsillo de los trabajadores. Nosotros tenemos nuestro propio instituto que es Cifra, de mediciones, inclusive lo ha publicado los medios, lo ha publicado muchas veces Clarín queriendo confrontar al gobierno con esa misma cifra. Nosotros fuimos muy serios, también éramos críticos con el tema del manejo del INDEC y el tema de las distorsiones. Somos aún más críticos con silenciar al INDEC concretamente, ¿no? Pero tenemos un instituto, claramente, pero si no tuviéramos un instituto, no podríamos tomar las cifras de las consultoras relacionadas con el mismo gobierno, que desmienten lo que dice el presidente y el mismo ministro de Economía. Y ahora, vos sabés que lo primero que va a hacer el gobierno es jugar con que, bueno, los paros perjudican a los chicos, que no tienen nada que ver en esta historia. ¿Cómo lo enfrentás a un gobierno que está dispuesto a todo? O sea, está pasando por encima de cualquier disposición, cualquier norma y cualquier lógica. ¿Cuál va a ser la actitud del sindicato para poder luchar contra esto? Y nosotros estamos dispuestos a defender el ejercicio democrático, la democracia en este país. Parte de la democracia es el derecho a huelga, es el derecho constitucional. Y además la gente sabe que no es un 20% el aumento de precio. Pregúntenle a cualquier familia, hagamos, bueno, ahí la gente sabe, entonces no nos puede... Hicieron una transferencia fenomenal de recursos, como nunca en este país, con el anuncio de la devaluación, aumento de precios. Devaluaron a 13, aumento de precios. No quedaron conformes, dijeron que se iba a llenar de dólares el Banco Central. No vendieron, los que retenían los granos, los agroexportadores no los vendían. Presionaron a 14 y ahora están presionando 15 o 16, porque en realidad yo creo que quieren llevarlo a eso. Aumento de precios, quita de retenciones, no a los pequeños productores, cosa que hubiéramos estado de acuerdo, sino a los sectores más concentrados de la riqueza en la Argentina. Aumento de precio, aumento de los commodities. Hoy están diciendo que en la 125 había un debate que el gobierno en ese momento planteaba que si no se aplicaba la 125 se iba a tener que importar carne. Hoy lo está ratificando este gobierno, pidiendo que se importe carne o que no coman carne por el aumento de los commodities. Era claro que se quitaban las retenciones y determinadas restricciones con respecto a commodities como el tema de la carne, como el tema de la harina, el trigo y demás, lo iban a poner a precio internacional, iba a aumentar y nos iba a perjudicar a todos. Bueno, esa fenomenal transferencia de recursos a los sectores más ricos que se la paguen ellos. Nosotros no estamos dispuestos a pagarlo. Ahora, ante la gravedad de esta situación, ¿no?, hace uno pensar en la necesidad de una central obrera unificada. ¿Estamos muy lejos de esta posibilidad? O sea, ¿qué sectores puede identificar cómo se sumaron a la lucha contra el neoliberalismo? Bueno, nosotros estamos, lo de La Plata fue muy importante porque convocamos varios, la CTA, la ATE, que está
ATEN Provincia de Buenos Aires está en la CTA Autónoma. Estuvimos con el dirigente, que además el secretario general es secretario de la CTA Autónoma en la provincia y yo soy secretario general de la CTA de los Trabajadores. Estuvimos juntos marchando ahí, estuvimos ahora con lo de Río Negro repudiando el hecho de la detención con otro compañero que era de la otra CTA. Hemos tenido diferentes reuniones en Jujuy, son compañeros también de la CTA Autónoma que están ahí, estuvimos juntos reclamando el tema de la liberación de Milagro Salas y la no criminalización de la protesta social. La semana pasada nos reunimos con un grupo de dirigentes de la CGT, de un movimiento que se llama MASA, Movimiento de Acción Sindical Argentina, con un grupo de sindicatos muy importantes dentro de la CGT. Vamos a hacer una jornada en febrero, un informe de coyuntura entre este grupo de sindicatos de la CGT y la CTA de los Trabajadores, con economistas y con dirigentes, para hacer un informe de coyuntura, y nosotros estamos tratando de generar todos los caminos y todas las articulaciones de la unidad en acción del conjunto de los trabajadores para dar pelea a lo que entendemos vienen por los intereses de los trabajadores y vienen para construir una Argentina como la que tuvimos en los años 90, con una desocupación del 20-25%, que eso hace que bajen los salarios. O sea, ahora van a intentar enfriar la economía, que nosotros perdamos poder adquisitivo, eso produce la caída del consumo, una merma en la producción, suspensiones primero, despidos después, se enfría la economía y un ejército de desocupados donde pueden mantener los salarios a tiro y se benefician algunos y perjudican a la mayoría del pueblo, a los trabajadores y a la pequeña y mediana industria. Ahora, yo viendo con la gente común, con mucha gente que está, por ahí no es militante orgánica de partidos políticos, pero sí que tiene mucho interés y que está saliendo y que es el sector que se ha puesto un poco la campaña al hombro en los últimos tramos y que hoy está... Que fue muy importante ese sector. Yo digo, hay que reconocer una cosa. Antes del balotaje, en ese periodo que fue de las elecciones al balotaje, y todo este periodo, todo ese sector que se autoconvocó, que trabajó, que ahora conformó Resistiendo con Aguante, y otros sectores que se han juntado en plazas, que han salido a tomar iniciativa, a dar el debate, fue muy importante, porque si no, el número del balotaje hubiera sido una diferencia más importante. Eso logró que no fuera tan importante y que fuera una diferencia muy fina con respecto al 51 o al 49%. Y eso nos da una acumulación de fuerza muy importante que hay que saberlas conducir en el sentido de sumar a otras voluntades y mostrar claramente lo que está pasando. Perdón, yo quisiera rescatar esto de Resistiendo con Aguante para que la gente a veces entienda. Resistiendo con Aguante fue iniciativa de un muchacho de 26 años, Gastón Ares, que como muchos no pertenece a un partido político, pero sí, obviamente vive en el país, ve lo que está sucediendo y tiene esta cosa de los jóvenes de querer hacer algo. Creo que él vio la oportunidad, vio la necesidad y hay muchos que están es cuando estás siguiendo. En el momento justo. Y que uno tiene que salir y sentirse protagonista de que tenemos que hacer algo, no esperar en el otro. Eso es clave. Ahora, la pregunta, todo esto apuntaba a una pregunta. Hay una sensación como que la dirigencia política opositora está tibia en la reacción, se espera más. ¿Que esto obedece a una estrategia? ¿Es que hay que esperar un tiempo necesario para que esa gente que votó a Macri se dé cuenta cuál es la realidad de este plan económico? ¿A qué responde? Vos no podés, hay cosas que vos no podés dejar de levantar la voz. Si hay despidos, y por eso vos tenés que levantar la voz y denunciarlo claramente. Si hay presos políticos, tenés que levantar la voz, denunciarlos claramente. Si hay con el tema, se han manifestado los gobernadores que está bien con el tema de la coparticipación, se tienen que manifestar muy fuertemente sobre otras cuestiones. La dirigencia política y sindical tiene que estar a la altura de las circunstancias. Pero yo creo, primero, estoy absolutamente convencido en la organización, creo que la unidad y la organización es fundamental. Ahora, es clave lo que ha pasado en Argentina con estos sectores, como en este sector, o muchos jóvenes que salieron por voluntad, y bueno, miles de iniciativas que permitieron que la derecha no ganara por un margen superior. Y entonces hay que entender que la derecha ganó, no con el 51%, ganó con el 35%,
porque ese es el resultado de la derecha, y el 51 lo consiguió dando vuelta a un discurso que era, bueno, está bien la estatización de aerolíneas, no vamos a tocar la asignación universal, defendiendo las políticas públicas. Por eso llegaron al 51%. Y también hay que plantearlo y hay que darlo en el marco del debate, errores propios, ¿no?, del tema del campo popular, que esto hay que ponerlo, porque el tema de la autocrítica también es no para rasgarse las vestiduras, sino para hacer un análisis serio y profundo. Ahí también hubo errores, pero que la derecha ganó con el 51% cambiando parte del discurso, si no, no ganaba. Sí, de hecho, Macri tiene un 24%. Propio Macri tiene un 24%, sí, el resto fue sumando. Claro, exactamente. Ahora, lo que sí queda claro que si no hubiera sido por este sector que salió, quizás hubiera sido más la diferencia. Y fue fundamental, para mí es fundamental que la diferencia haya sido chica, porque es una buena base de sustentación para resistir a este tipo de políticas y producir una transformación en serio. No, este cambio, que en realidad este cambio era para no cambiar nada, es para solidificar lo que es el capital financiero a los sectores más concentrados en la riqueza en contra de nuestro pueblo. Y esas medidas autoritarias, ¿por qué hacer eso y llevan a la gente por delante? Porque tiene que ver con odio de clase también. Porque ellos creen que todos estos años plata de ellos, que en realidad es plata producto de la explotación del conjunto de los trabajadores y de la especulación financiera, se la sacó el Estado. ¿Para qué? Para asignación universal, para empoderar de derechos al conjunto de la sociedad. Bueno, nosotros queremos ese Estado, un Estado que intervenga para regular el tema de la economía, no para que los empresarios hagan lo que quieran. Pero ellos mismos se beneficiaron, que ni siquiera logran ver eso. No, además que ellos mismos, porque no fue un proceso político de cambio del capitalismo al socialismo, no una revolución, sino fue dentro del sistema capitalista está un estado de bienestar. Bueno, ellos quieren el bienestar para ellos solos. Una cosa yo lo escuché al Pepe Mujica y es muy interesante, que además lo decía Jauretche, ¿no? No solamente aquellos sectores que tienen capacidad para comprarse algunos bienes suntuarios necesitan tener esa posibilidad, sino que el que tiene atrás no lo puede hacer. Y entonces pasaba que el perfume de la dueña de casa podía comprarlo, empezó a poder comprarlo la compañera que trabajaba en la misma casa. Y eso es para ellos insoportable. Sí, hablando de Brasil es bastante real. Roberto, porque ya estamos quedando sin tiempo y hay algo que está sonando mucho por ahí. O sea, hay fuertes rumores que indican que en marzo Macri lanzará una ofensiva judicial para encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, utilizando el caso Nisman. Más allá de lo disparatada que puede sonar esta idea, ¿cuál sería la relación de los trabajadores organizados si esto sucediera? No, bueno, por supuesto que lo del caso Nisman es una vergüenza, desde cómo lo manejaron los medios de comunicación. Macri fue a Davos a reunirse con Netanyahu, en uno de los que se reunió. Eso es lo peor de la derecha concentrada del imperio en el mundo, ¿no? Netanyahu fue a Estados Unidos, al mismo Congreso, a criticar al presidente de los Estados Unidos. Imaginan cómo concentran el tema de lo que están haciendo en Palestina. Es un desastre, es atroz lo que están haciendo, es un genocidio. Así como nosotros salimos a denunciar claramente lo que fue todos los genocidios, porque hay que estar en contra de todos los genocidios, y lo que hizo la Alemania nazi con la persecución de los judíos y demás, hoy el Estado de Israel se termina convirtiendo en una suerte de un Estado similar, generando, primero, negándole la identidad al pueblo palestino, su territorio, su población, el bombardeo de escuelas, de niños, las muertes. Después uno dice, no, pero pasa tal cosa, no, pasa, bueno, hay reacciones. Claro, porque están en guerra ahí. Y ahí la paz es fundamental, deberían cumplir con los acuerdos de Oslo que se firmaron. Entonces,
lo de Nisman, ¿qué vienen a hacer? Esa reunión con Netanyahu, seguramente, porque intentan buscar la línea que le conviene a Israel. Y lo de Nisman hay que ver claramente cómo es el tema de la causa, qué es lo que se está investigando y quiénes eran Nisman, las conexiones que tenían y quiénes lo financiaban. Entonces, la verdad que por supuesto yo creo que va a haber una resistencia muy grande, porque los que leen hay una buena síntesis de Coleman con respecto al tema del caso de Nisman, que habría que ponerla en todas las páginas, que la sociedad lo vea. Nisman no era un fiscal impoluto, un fiscal absolutamente honesto, que actuaba por su propio entender y sus propias convicciones. Le ordenaron llevar adelante una línea de investigación que tenía que ver con los intereses de Israel y de los sectores más concentrados de la derecha. No abrió todas las líneas de investigaciones, a tal punto que ese escrito que se le encuentra a Nisman, 2 escritos, uno felicitando al gobierno por los reclamos que hizo en Naciones Unidas con respecto al gobierno de Irán, porque el gobierno argentino nunca negó lo de Irán, al contrario, dijo queremos que declaren el tema, pero y otra acusando al gobierno argentino de encubrimiento. Así que la verdad que si pasara eso, yo creo que va a haber también una reacción popular. Ahora, lo último como cierre, ya que mencionaste el tema de Israel. Dorit Shavit, la embajadora de Israel en la Argentina, acaba de decir hace un par de días que ellos estaban pidiéndole a la Argentina que rompa relaciones con el Estado palestino. Obviamente a consecuencia de la charla de Netanyahu y Macri en Davos. Sí, lo que no va a romper nunca relaciones es el pueblo argentino con el pueblo palestino. Eso, y que si llegara a hacer eso, el gobierno Macri, que es muy capaz de poder hacer eso, es muy capaz, si llegara a hacer eso, no tengan la menor duda que tarde o temprano que este gobierno se termina y los sectores populares vamos a transformar esa realidad y volvamos a entablar relaciones con el Estado palestino. Yo estoy convencido que el Estado palestino por delante y el pueblo palestino tiene por delante la victoria. Nos quedamos con esto, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, Resistiendo desde el Sur, con Roberto Baradel para Resistiendo con Aguante. Quisiera aclarar que la mención a Gastón Ares es con la persona con más tenemos contacto y sabemos de su iniciativa, pero también somos conscientes que trabaja con un equipo muy cercano, administradores del grupo, que ahora, para no nombrar a todos, sabemos lo importante que es trabajar en equipo. Como siempre nos acompañan hoy Bernabea, Dana, Azul, Morena, Daniela y Federico, así que esperamos sus comentarios en nuestro Facebook. Cerramos nuestro programa, pero esperamos que sigan viendo la programación del canal oficial de Resistiendo con Aguante. Será hasta la próxima entonces.